¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Nuevamente con el último tema de esta semana. Es necesario revisar este material acerca de grafos. ¿De dónde proviene o qué es el concepto específico de grafos? Para este autor nos dice que es un software para la construcción de edición y análisis de grafos y que pretende ser una herramienta de la ingeniería, organización industrial, la logística y el transporte, así como la investigación operativa, diseño de redes. Es decir, la teoría de grafos, o en específico los grafos, se utilizan en esas disciplinas y sus aplicaciones son variadas, de tal manera que hoy en día se han hecho aplicaciones o resolución de problemas respecto a estas disciplinas. En concreto, vamos a ver con nuestro material qué sería el concepto de grafos y árboles. En este caso, un grafo, ¿sí? Un grafo, como indica su nombre, es una representación gráfica de los datos de una situación en particular, ¿sí? Este sería nuestro principal concepto. El grafo también es un conjunto de puntos y un conjunto de líneas, cada una de las cuales se unen punto con un punto con otro. Los puntos se llaman nodos o vértices de un grafo y las líneas se llaman aristas o arcos. En este caso habíamos hablado también acerca de el concepto de árboles, recordando que también hacían uso de los llamados nodos, ¿no? Los nodos en los árboles sabemos que es esa herencia que están haciendo entre el nodo padre, nodo hijo y nodo, vamos a decirlo, nodo hijo 2, ¿no? En esas subdivisiones también hacía uso de estos nodos. A diferencia de los árboles, los grafos utilizan vértices o nodos, ¿sí? Más propiamente, yo creo que para no confundir el concepto, pues utilizamos el concepto de vértices. Ajá, y esas en los árboles, los nodos hijos, los nodos padres, pero en este tema en específico sí no los mencionan. Por lo tanto, ¿qué es un nodo? Un nodo es la unidad sobre la cual se constituye el árbol y puede tener 0 o más nodos hijos conectados a él. En el tema anterior, en la definición anterior que estábamos viendo en la grabación, no nos mencionan, vamos, esa diferencia, ¿sí? O marcando una diferencia entre el tema árboles y grafos. Aquí nos damos cuenta que definitivamente sí hay una relación, ¿no? Los árboles se construyen entonces con los llamados nodos y asimismo existe una conexión entre ellos. En el caso de los grafos, esa conexión lo realizan las aristas. Estas aristas son las líneas que nos permite unir y construyen también caminos. Sabemos que también en la teoría de árboles nos permite seguir un camino propiamente en referencia a la cantidad de nodos o hijos, ¿no? En este caso, nodos o vértices es lo mismo, ¿no? Estas aristas tienen una subclasificación y las hay de tipo adyacentes, paralelas y cíclicas, además de las de cruce, ¿no? Entonces, en este sentido, también hay una clasificación de estas aristas de tipo, vamos a leer las adyacentes. Se dice que dos aristas son adyacentes si coinciden en el mismo vértice. Aristas paralelas se dice que son dos aristas, son paralelas si el vértice inicial y el final son el mismo. Aristas cíclicas, arista que parte de un vértice para entrar en el mismo. Y asimismo cruce son dos aristas que cruzan en un punto. Cuando hablamos que nuestro origen se ve involucrado con un vértice o con un nodo, estamos hablando que son puntos en los que se está conformando un grafo o en los que está dando origen a un árbol
y a un grafo en específico. Para esta identificación de esta estructura también hay la necesidad de tener un grado de un vértice al número de aristas de las que es extremo. Se dice que un vértice es par o impar según lo sea su grado. Esta información es muy semejante a la de árboles, hay que tener cuidado de no confundir adyacentes. Si tenemos una arista que los une, entonces U y B y V son vértices adyacentes y se dice que U es el vértice inicial y V el vértice adyacente. También hay una otra subclasificación: vértice aislado es un vértice de grado 0, un vértice terminal es un vértice de grado 1. También se une a esta terminología y este tema el camino. Cuando no termina en un mismo punto hay un camino. La clasificación de los grados. Los grafos se pueden clasificar en dos grupos: dirigidos y no dirigidos. En un grafo dirigido, cada arco está representado por un par ordenado de vértices, de forma que representan dos arcos diferentes. Muy importante. ¿Sí? Grafo regular es aquel con el mismo grado de nodo de todos los vértices, ¿no? Con el mismo grado de vértices, yo me quedaría. Grafo bipartido es aquel cuyos vértices pueden formarse de dos conjuntos disjuntos, de modo que no haya adyacencias entre vértices pertenecientes al mismo conjunto. Grafo completo, aquel cuya arista entre cada par de vértices, con una arista entre cada par de vértices. Grafo nulo, se dice que un grafo es nulo cuando los vértices que lo componen no están conectados, esto es, que son vértices aislados. Grafos isomorfos, dos grafos son isomorfos, cuando existe una correspondiente, de forma que dos de estos quedan unidos por una arista en común. Grafos platónicos son los grafos formados por los vértices y aristas de los 5 sólidos regulares, a saber, el tetaedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Recorrido de estos grafos. Recorrer un grafo significa tratar de alcanzar todos los nodos que están relacionados con un nodo, lo llamaremos nodo de salida. Existen básicamente dos técnicas para recorrer un grafo: el recorrido de anchura y el recorrido de profundidad. Ahí nos tenemos que el recorrido de anchura supone recorrer el grafo a partir de un nodo dado en niveles por medio de los que está a una distancia de un arco del nodo de salida. Después están dos arcos de distancia y así sucesivamente hasta alcanzar todos los nodos a los que se pudiese llegar desde el nodo salida. ¿De qué nos damos cuenta? De que son estructuras en las que se hace un recorrido según sea el trazo, ¿no? O la figura. En este caso, pudiéramos tener en cuenta cierta similitud entre árboles y grafos, porque finalmente se persigue revisar la herencia, revisar el camino, revisar, como nos lo dicen, el tipo de recorrido en el caso de grafos, ¿no? Pero finalmente, en la programación orientada a objetos, entramos al tema de herencia y polimorfismo. Ya vimos el caso de árboles que aplica directamente la herencia. Hablamos propiamente ahora con el tema de grafos, que tendremos la necesidad de estudiar también el tema de polimorfismo, ¿no? Si me preguntaras en dónde se encuentra esa rutina, en la programación orientada, en este caso herencia y polimorfismo, tenemos que hablar también entonces y concluir que el árbol entonces es una estructura de datos no lineales, ¿sí? Cada elemento conocido con el nombre de nodo. En el video pasado hablamos sobre todas estas condiciones y los ejemplos, ¿no? El ejemplo de los árboles y ahora los grafos expresados en Visual Basic. Bueno, pues tenemos la necesidad
de tener códigos que me permitan interpretar esta simbología, esta conceptualización de estas estructuras, ¿no? Cuando creamos nombres a partir de una expresión llamada lambda, cuando una expresión lambda se asigna a una variable de tipo expresión tDelegate, el compilador emite el código para crear un árbol de expresión que representa la expresión lambda. Es decir, de Visual C, Visual Basic y de C++ o C++, se puede crear una expresión llamada árbol. Directamente, ¿cómo lo tendríamos que ver? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente expresión, que es un código que muestra cómo crear un árbol de expresión que represente la expresión lambda function número mayor a 5 mediante una aplicación. Por ejemplo, bueno, pues está en inglés, pero vamos a interpretar. Visual Basic, copiar. Importar el seguimiento del nombre, el espacio del nombre en tu proyecto, ¿no? Dim, número del parámetro, es el parámetro de expresión de tipo entero. Esta expresión binaria les dan un poco más número, dim lambda 1 es una expresión, es decir, este código nos permite trazar precisamente un árbol de expresión, acordándonos que hay diferentes tipos de árboles que ya habíamos mencionado, ¿no? En el siguiente ejemplo indicamos cómo crear un árbol de expresión que calcule el factorial de un número. Entonces, como tal, aquí existen ahora mediante un árbol de expresión resolver el problema de factorial. Esto también es posible. Dim valor, valores, parámetro es una expresión de parámetro, expresión de tipo parámetro y concatenamos valor. Dim resultado es un parámetro de expresión parámetro interior igual al resultado. Crear la etiqueta de salto para el loop. Dim label es un tipo de objetivo, expresión de tipo entero. Crear el método body o el método del procesamiento. ¿Sí? Ahí está dim block, es a block expression results y todo lo que tiene que ver con esto. Finalmente el dim factorial, aquí metemos el proceso de expresión lambda, etcétera, console write factorial prints 120 para obtener más información, pues nos dice que a través de las estructuras árboles podemos resolver el factorial y muchos otros temas más. Entonces, acá nos dice analizar árboles de expresión, es otro ejemplo, ¿sí? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Asimilar que estos ejercicios obviamente tienen una estructura dinámica y una estática. En la dinámica, ¿sí? Es a través del pseudocódigo o algoritmo. Y la estática, pues no es el diseño de nuestro frame. Entonces, el diseño del frame tendría que tener relación a este código. Es decir, yo tendría que ir elaborando un frame que me permita ejecutar este tipo de código. Esta parte no la hemos visto, por lo tanto, pues suena un poco, vamos, un poco preocupante si tú lo vieses así o complicado, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Visual Basic árbol, publica class árbol. Aquí está otro ejemplo, ¿sí? Insisto, aquí ¿qué tenemos que observar? Pues observar la rutina, observar lo que ya conocemos, pero de esto pues tendríamos que ver qué controles en un frame nos pudieran dar la ejecución de estos procesos, ¿no? Aquí pues te ponen un ejemplo de diferentes tipos de árboles, ejemplos, únicamente queda analizarlos, qué es lo que ejecutarían en algún momento dado de que tú decidieras utilizarlos, ¿no? Todo viene, en este compendio vienen estos ejercicios y bueno, pues sumado a los que ya veníamos analizando en los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el de los perritos, ¿no? Ese es un tipo de árboles, ¿sale? Que están
pues heredando una nueva condición y están heredando una característica de ¿quién? Del nodo padre. Entendásemos, entonces tratemos de entender este tema en ese sentido, ¿no? Bien, en este material nos dan un pequeño resumen del porqué de los grafos, ¿no? De dónde surgen y para qué se utilizan, ya lo dijimos. El origen de esto o de este proyecto que maneja los grafos es de conocer los grafos, aprender a dibujar, modelar, resolver y analizar posibles rutas, posibles caminos, posibles soluciones a una problemática, ¿no? Bueno, hay programas existentes, por ejemplo, Visual hace este trazado de grafos. El antecedente de la teoría de grafos, bueno, pues sabemos que surge de un antecedente científico en el siglo XVIII. El matemático Leonhard Euler demostró que el esquema gráfico de los 7 puentes de Königsberg no podía recorrerse partiendo de un punto cruzado cada puente una sola vez y volviendo al punto de partida. Bueno, pues es una aplicación y un origen, ¿no? La teoría de grafos y sus aplicaciones tiene muchas aplicaciones. Los grafos, me vas a decir, bueno, es que eso donde lo veo, como lo veo, ¿por qué lo estamos viendo? Pues definitivamente tiene relación con la computación, la biología, la física, el urbanismo, comunicaciones, economía y empresa de redes sociales. El Internet y los protocolos de comunicaciones es otra de sus aplicaciones, el diseño de redes, comunicaciones y transportes, el navegador GPS, la economía, la empresa, o en este caso localización, estrategia de teoría de juegos, análisis de competencia, logística, CRM, ERP, MR, se basa en teoría de grafos. Las redes sociales, política y marketing, la seguridad y prevención del terrorismo, inteligencia militar, ocio, videojuegos, domótica, robótica, automatización, control y gestión de redes, investigación médica, biogenética, biología, medio ambiente, cambio climático. Todas esas son las aplicaciones que hacen uso de la teoría de grafos. ¿Sale? Bien, seguimos la teoría de grafos también en otras aplicaciones, por ejemplo, las siguientes. Ahí hacen un análisis de estas aplicaciones y bueno, pues ahí nos ponen todas las fotos de donde están presentes los grafos, ¿no? Es posible tener este tema muy propiamente identificarlo en las áreas de interés, ¿no? Este programa nos permite, revisar que Visual Basic tuvo la necesidad o tuvo esa adaptación de poder trabajar con los grafos, ¿no? Además de tener ciertas ventajas, como por ejemplo poder estructurar, modular y ser flexible, programar orientado a objetos y programación de funciones, así como de clases y librerías. Este es el software que nos permite trabajar con grafos. Una representación de los grafos es este trazado de esta figura, ¿no? Por ejemplo, él tiene este software y hablar de la respuesta que le da una problemática, ¿no? Visual Basic me permite entonces crear estos grafos, ¿sí? Como hasta ahorita lo hemos mencionado, ¿no? Ahí está la estructura de un grafo, ¿no? La secuencia que debe de seguir, ¿no? Primeramente el análisis de realizar un dibujo, un grafo, interfaz de edición gráfica, aplica funciones y finalmente hay un análisis y resultados, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo podemos encontrar un diseño de grafos. Acá ya viene intercambio de datos o la programación para esos grafos. Sí, interfaz de exportar imágenes, copiar y pegar. Ahí está, mira. Sale. Entonces, bueno, hasta aquí se vuelve un tanto complejo. Pero si estamos hablando que hay referencia sobre la programación orientada a objetos en el específico de herencia y polimorfismo, ¿en qué se traduce? Esas son aplicaciones del grafo, mira, en geolocalización, hay teoría de grafos, ¿vale? Entonces es muy importante comprender que estos temas tienen relación con lo que hacemos, ¿no? Te dejo también este material en tu Classroom para que tú lo sigas analizando y veas cuáles son las aplicaciones específicas de grafos
y donde puedes tener este software, por ejemplo, es Creative Commons. Ahí está, ese es otro software que me permite hacer lo que hace un momento estabas viendo en imágenes anteriores, ¿sí? Y bueno, vámonos directamente entonces a nuestro problema referente a herencia y polimorfismo. En este caso también tendremos la necesidad de hacer un nuevo programa que el tema polimorfismo hace referencia al tema de grafos, ¿sí? Es decir, un vértice me da origen a otro vértice que a través de las aristas se está uniendo y me está dando finalmente la unión de estos vértices o nodos me está dando origen a una figura, por lo tanto, la relación en concreto con los grafos y el polimorfismo es que al tener presentes, y lo puedo decir con palabras sencillas de programación, ¿sí? Al tener presente más de dos vértices y la unión a través de las aristas, está practicando el concepto principal que se llama polimorfismo. Se está convirtiendo a través de esas uniones en un trazado, en una figura, en una ruta, camino. Luego entonces se vuelve necesario que también hay problemas que se basan en el tema árboles y grafos y que directamente tendrán que ver con una propuesta de solución que se llama la programación orientada a objetos. Dentro de esta programación orientada a objetos tenemos la herencia y tenemos el polimorfismo, ¿vale? Entonces vamos a hacer este problema que te voy a pasar al final cuando tengamos la necesidad de presentar nuestros trabajos, ¿no? La programación orientada a objetos en concreto es un mecanismo que nos sirve para reutilizar clases. Se utiliza cuando existen clases que comparten muchas de sus características. Se extiende la funcionalidad de clases más genéricas y se introduce en sus características, ¿sí? Acordándonos que cómo se llaman esas características, sale en nuestra programación. Tenemos la subclase cliente y tenemos la subclase empleado, ¿cierto? Aquí ya tenemos la herencia. La persona hereda un cliente, ¿sí? Y también un empleado, porque finalmente una persona también es representada por un cliente y por un empleado. Entendamos este problema así. Polimorfismo: se puede modificar localmente el comportamiento de los métodos heredados. De esta manera, los objetos de diferentes tipos pueden responder de forma diferente a la misma llamada. Este es el concepto. Entonces, un pájaro o una rana, en cambio, todos los animales y por tanto podrían heredar el método de clase. Gracias al polimorfismo, cada objeto concreto realiza la operación en mover como corresponda. Crear la solución por herencia, agregar la biblioteca de clases a la solución de llamada clases y finalmente agregar las clases persona, cliente y vendedor. Aquí es lo que vamos a hacer en Visual Basic a razón de nuestro tema herencia y polimorfismo, que no es otra cosa que también árboles y grafos. Dejo claro todo esto para poder hacerlo. Entonces, vamos a ir haciendo este diseño, ¿sí? En nuestra interfaz, que en este caso es posible tener un ejemplo del tema que estamos manejando el día de hoy. Vamos a crear
enseguida esto, pero bueno, tenemos uno muy parecido, ¿no? Entonces le vamos a poner PR, herencia, polimorfismo. Ese sería nuestro proyecto principal, le vamos a aceptar y listo. Vamos a hacer la creación que nos sugiere nuestro buen amigo e ingeniero Carlos Arcila Díaz, un excelente expositor, ¿no? Estamos creando ya el proyecto. Si tú te dices cuenta o te vas a dar cuenta en el video que vamos a utilizar de manera simultánea, vamos a ir trabajando nuevamente la propuesta que nos dice él. Habrá la necesidad de repasar únicamente el nombre de los controles para no tener los errores al momento de diseñar el frame. Lo vamos a hacer propiamente, lo vamos a hacer para no tener ninguna situación errónea. Vamos a abrir el video porque comienza con algo distinto a lo que estabas acostumbrado a ver, ¿no? Vamos a verlo y a escucharlo un momentito. Continuamos en este video curso de programación en visualbasic.net utilizando Visual Studio. En este video continuamos viendo programación orientada a objetos, pero vamos a ver ya la parte de herencia. Herencia es un mecanismo que sirve para reutilizar las clases. Se utiliza cuando existen clases que comparten muchas de sus características. Se extiende la funcionalidad de clases más genéricas. Es aquí donde se introducen conceptos de superclase y subclase. Vemos ahora un diagrama donde se muestra la sintaxis que explica detalladamente el uso de herencia. Por una parte tenemos la superclase persona y por otro lado tenemos dos subclases que heredan atributos y métodos propios de la clase persona. En este caso las dos subclases son cliente y empleado. Vemos que los atributos de persona son nombres, apellidos, documento y tipo. Y estos atributos son heredados tanto por la clase persona como por la clase empleado porque son subclases que van a heredar tanto atributos como métodos de esta superclase persona. Y vemos que cliente implementa dos atributos propios como categoría y códigos y un método propio que es generar código. Y empleado tiene dos atributos que es tipo de contrato y sueldo e implementa un método propio que es calcular el sueldo. Vemos también un concepto muy utilizado que es polimorfismo. Se puede modificar localmente el comportamiento de los métodos heredados. De esta manera, objetos de diferentes tipos pueden responder de forma diferente a la misma llamada. Este es el concepto clave del polimorfismo. Por ejemplo, se mueve igual un pez, un pájaro o una rana. En cambio, todos son animales y por tanto podrían heredar el método mover de dicha clase, de la superclase animal en este caso. Gracias al polimorfismo, cada objeto concreto realizaría la operación mover como corresponda. Recuerda que puedes descargar código fuente gratuito y este tutorial completo desde www.incanatoit.com. Muchas gracias por seguir este video. Vamos ahora sí a revisar herencia y polimorfismo utilizando el lenguaje de programación visualbasic.net. Nos ubicamos en este caso en nuestro IDE Microsoft Visual Studio, la versión Ultimate, y vamos a agregar un nuevo proyecto. Para esto voy a hacer clic en archivo, nuevo y después en proyecto. Voy a elegir que el lenguaje de programación sea Visual Basic. Vamos a elegir aplicación de Windows Force y debajo donde dice nombre de la solución le voy a poner un nombre a la solución y esta solución a la vez va a tener pues dos proyectos. Un proyecto donde yo implemente las clases y otro proyecto donde implemente pues los formularios. La solución se va a llamar PO herencia y el proyecto le voy a poner, como es nuestro primer proyecto, le voy a poner formularios. ¿Para qué formularios? Bien, vamos a hacer eso, esa parte de aquí. Obviamente, pues tenemos que en este caso, pues bueno, hacer un nuevo proyecto, ¿no? Como él nos dijo, vamos a llamarlo formularios, ajá, nombre de la solución, POO herencia, ¿no? POO herencia. Y vamos a darle lo que sigue. Para en este proyecto pues
ir implementando todos los formularios con los que vamos a trabajar. Más adelante voy a agregar otro proyecto que va a ser clases para ir implementando pues todas las clases y separar en cierto modo pues en dos capas, una capa para los formularios y otra capa para las clases de nuestra solución en visualbasic.net. Recordemos tener elegido aplicación de Windows Forms para poder implementar los formularios en este proyecto formularios. Agregamos hasta ahí nuestra solución y nuestro proyecto formularios. Ahora ya en nuestro explorador de soluciones pues tenemos nuestra solución. Veo y dentro tenemos nuestro proyecto formularios. Voy a agregar un segundo proyecto que va a ser de nombre clases y en este proyecto voy a implementar pues todas las clases. Voy a hacer en este caso clic derecho sobre la solución. Vamos a seleccionar la opción de agregar y vamos a agregar un nuevo proyecto. En este caso elegimos Visual Basic, pero como va a ser un proyecto donde solamente voy a implementar clases y no voy a implementar formularios, entonces es recomendable agregar una biblioteca de clases. Y le voy a poner de nombre a este proyecto, que es una biblioteca de clases, pues clases. Y es aquí donde vamos a implementar todas las clases que vamos a utilizar. Bien, vamos a hacer esa parte. Para no confundirnos, ¿no? Nos vamos a agregar un nuevo proyecto. Y en este caso nos dice biblioteca de clases, nada más. ¿De qué tipo? Aquí hay que revisar, ¿no? Hay que revisar de qué tipo porque nos aparecen varios, ¿no? Seleccionar la opción de agregar y vamos a agregar un nuevo proyecto. En este caso elegimos Visual Basic, pero como va a ser un proyecto donde solamente voy a implementar clases y no voy a implementar formularios, entonces es recomendable agregar una biblioteca de clases. Y le voy a poner Nada más, biblioteca de clases. En este caso, Visual Basic, biblioteca de clases, portable, aplicación de AppsNet. Debe ser esta. ¿Por qué sale con otro nombre? Porque finalmente es otra versión, ¿no? Nosotros tenemos tal vez la 2017 y él está en la 2015, por eso aparece ese. Entonces el nombre nada más digo que se llama clases, ¿no? Clases y le dio aceptar, ¿no? poner de nombre a este proyecto, que es una biblioteca de clases, pues clases. Y es aquí donde vamos a implementar todas las clases que vamos a utilizar. Por un lado vamos a tener en un proyecto nuestras clases y por otro lado vamos a tener en otro proyecto nuestros formularios, para separar así la lógica de nuestra aplicación de las interfaces o formularios. Ya tenemos entonces nuestros dos proyectos, clases y nuestro proyecto formularios. Si ahora mismo regresamos a nuestro diagrama inicial, tenemos pues una clase persona con estos atributos, una clase cliente que herede de la clase persona con estos dos atributos y su método también, y otra clase empleado con dos atributos y un método. Si ven, vemos nuestra clase persona no tiene ningún método propio, podría tener métodos propios, y esos métodos también serían heredados por estas dos subclases. En este caso y para este ejemplo no tenemos ningún método, pero vamos a implementar las tres clases. La clase persona, que sería la superclase, y la clase cliente y empleado, que van a heredar los atributos y los métodos de la clase persona. Inicialmente entonces voy a agregar una clase, voy a hacer clic derecho sobre nuestro proyecto clases, agregar, vamos a seleccionar la opción de clase directamente o podemos seleccionar nuevo elemento y voy a seleccionar pues un objeto de tipo clase. Le vamos a poner de nombre a esta clase persona y vamos a agregar nuestra clase persona. Vemos que ya nuestra clase es pública. Inicialmente dentro de nuestra clase vamos a agregar nuestros atributos sobre nuestro proyecto clases, agregar, ningún método.
la clase persona, que sería la superclase, y la clase cliente y empleado, que van a heredar los atributos y los métodos de la clase persona. Inicialmente entonces voy a agregar una clase, voy a hacer clic derecho sobre nuestro proyecto clases, agregar, vamos a seleccionar la opción de clase directamente o podemos, y un último atributo, en este caso que es una variable de la clase, que se va a llamar tipo y también va a ser de tipo de dato string. Declarando todos los atributos de nuestra clase, que serían las variables sencillas, voy a encapsularlos y para encapsularlos voy a utilizar propiedades. Y estas propiedades van a tener métodos setter y getter. Los setters son para establecer valores dentro de esas variables o atributos y los getters son para obtener el valor que está contenido en este atributo variable de esta clase. Inicialmente voy a declarar entonces public properties, una propiedad pública que se va a llamar apellidos. Y los valores que va a manejar pues esta propiedad van a ser de tipo de dato string. Ya declaré mi propiedad que se llama apellidos y lo que voy a hacer ahora es declarar primeramente nuestro método head. Cuando declaremos el método head, lo que voy a hacer es voy a retornar lo que está en nuestra variable apellidos, ya que estamos encapsulando esta variable. Y cuando llamemos al método set, lo que voy a hacer es el valor que le vamos a enviar, lo voy a establecer a la variable guión apellidos, de esa manera. Ya tenemos la primera propiedad que encapsula apellidos con un método head y un método set. Vamos entonces con la propiedad también para nombres. Public property, en este caso le vamos a poner nombres. También va a ser de tipo de dato string. Inicialmente declaro el método head y voy a retornar los nombres. Y para el método set, pues nuestra variable nombres va a ser igual al valor que le estamos enviando. Continuamos ahora sí con qué propiedad, pues public property, documento base string, nuevamente el método head. Cuando llamemos a esta propiedad vamos a retornar lo que está en nuestra variable documento. Y ahora sí con el método set, pues a nuestra variable documento que está privada y es necesario primeramente acceder mediante esta propiedad, le vamos a enviar el valor que queremos almacenar. Y por último también encapsulamos public, en este caso property, tipo as string, damos nuestro método head y vemos que el código inferior se autogenera. Y cuando llamamos al método head, lo único que vamos a hacer es devolver lo que está almacenado en esta variable tipo. Y cuando llamemos al método set, ese valor lo vamos a enviar a nuestro variable o atributo tipo, de esa manera. Ya tenemos por un lado nuestra clase persona. Por un lado tenemos todos los atributos que están de tipo privados y debajo las propiedades que encapsulan a cada uno de los atributos. Con dos métodos, un método head para obtener lo que está almacenado en ese atributo y un método set para enviarle un valor y establecer ese valor dentro de nuestra variable. Ahora sí vamos a agregar las demás clases. Voy a hacer clic derecho sobre nuestro proyecto clases. Vamos a seleccionar agregar, en este caso clase, y le vamos a poner el nombre a esta clase que se va a llamar, en este caso, cliente. Agregamos nuestra clase. Bien, vamos a agregar la clase cliente. Listo. Ahora sobre clase.